parece, ¿no? ¿A dónde quedaron? Seu microfone está fechado, Edmildo. Vê qual foi o último slide do professor, por favor. Ahí está. ¿Están viendo la pantalla ahora? O slide número 13. Sim, Sí, professor. perfecto. Bien. ¿Hasta dónde quedaron ustedes? ¿Escucharon todo lo que yo dije o no? Acho que é um slide Quedamos antes, em 13. acho que é um slide antes desse aí. Antes. ¿Ahí? Antes. ¿Ahí? Antes. ¿Ahí? Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui. É o que faz assim, la delimitación del tema consiste en poner una frontera ao estudio. Ah, ¿ahí quedaron? Bueno, ahora busco entonces. Acho que, cadê o número aqui? Acho que, não estou conseguindo ver o número, acho que é 33, eu acho. ¿Ahí? Sí, sí, ahí. Sí, sí. ¿Ahí? Isso, Sí. ¿Ahí isso. quedaron? Bueno, entonces yo les decía que la delimitación del tema entonces consiste en poner una frontera, ¿verdad? Es decir, consiste en acortar el tema, ¿no? Achicarlo de modo que pueda ser abordado. Y entonces yo les decía que un investigador que se llama Raúl Rojas Soriano, en un texto que se llama Métodos para la Investigación Social, dice, esto implica fraccionar, ¿ven? O sea, recortar en nuestro pensamiento la realidad, dice, ya que esta es una totalidad concreta, dice él, compuesta de múltiples fenómenos, procesos y objetos orgánicamente interrelacionados, que da cuenta de su complejidad, dice, sobre todo si nos referimos a una parte de la realidad como es la sociedad humana. Entonces digamos, bueno, ¿qué dice Rojas Soriano? No se puede abarcar en una investigación la realidad en su totalidad. Hay que centrarse en un aspecto, ¿sí? Y sigue diciendo Rojas Soriano, fraccionamos la realidad vía el recurso de la abstracción para poder estudiarla mejor. Dice, de esta manera, nuestra investigación abarcará solamente un ámbito específico de la realidad, es decir, una partecita, un conjunto de fenómenos, no la totalidad de la realidad. ¿Me siguen? Sí, profesor. Perfecto. Sí, professor. Bien, al respecto entonces, Daniel Day, en un texto que se llama La tesis, cómo orientarse en su elaboración, dice, digamos, cómo se recorta, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, dice, si usted quiere estudiar el fenómeno de la globalización, y bueno, no va a poder abarcar la globalización en su totalidad, dice, tiene que limitar su consideración para que el tema no le resulte superficial, ¿sí? Digamos, a algún ámbito determinado de la realidad. Puede estudiarlo desde alguna perspectiva especial, dice él, por ejemplo, lo puede acotar al impacto de la globalización en tal o en cual área, ¿sí? En tal o cual dimensión de la realidad, en qué sector social se va a centrar, ¿ven? O sea, lo que dicen estos autores es justamente cómo hay que ir achicando el tema, ¿no? Acortándolo. Él dice, si por ejemplo, dice, estamos interesados en el tema general de las migraciones, será necesario delimitar específicamente a qué contexto habremos de referirnos. Sería difícil averiguar en el curso de un solo trabajo, dice, los motivos que llevaban a la gente a cambiar de residencia dentro de las fronteras del Imperio Romano, las consecuencias demográficas de los traslados de población durante la época de la conquista y el nivel socioeconómico de quienes se desplazan de un país a otro dentro de la Europa actual.
digamos, si yo voy a trabajar el tema crisis de producción de alimentos en países subdesarrollados, eso es un tema amplísimo. Podría abordarlo desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, podría ser desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista social, o desde el punto de vista político, o desde el punto de vista biológico, o desde el punto de vista agronómico. Bueno, vamos a suponer que yo el tema crisis de producción de alimentos en países subdesarrollados lo tomo desde el punto de vista agronómico. Ahora bien, voy a trabajarlo solo el aspecto agronómico. Pero entonces digo, bueno, pero ¿y qué tipo de alimentos? Porque no puedo abordar todos los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos voy a trabajar? ¿A qué tipo de productores voy a entrevistar? ¿En qué región voy a centrar mi investigación? ¿En qué clima voy a centrar mi investigación? ¿Ven? O sea, yo necesito permanentemente ir acortando, 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 ¿sí? Ajustando, ajustando, ajustando. ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, de qué recursos me puedo valer para delimitar, para cortar, para establecer esa frontera en un tema? Entonces, un factor puede ser el factor temporal. ¿En qué fecha o en qué periodo yo voy a centrar la investigación? Otro puede ser el factor espacial. ¿En qué área geográfica? ¿En qué ámbito voy a trabajar? Otro puede ser el factor demográfico. ¿Con qué población voy a trabajar? Y otro puede ser el factor conceptual. Bueno, dentro del tema amplio que yo voy a trabajar, ¿a qué aspecto específico me voy a dedicar? ¿Mm? Y ahora entonces les muestro algunos ejemplos. Fíjense, tema rendimiento escolar. Es un tema sumamente amplio. Entonces, ¿qué me interesa saber del rendimiento escolar? Bueno, ¿cuáles son los factores que han influido positiva y negativamente en el rendimiento escolar? Ese es el factor conceptual. ¿En quiénes? En niños de entre 8 y 11 años de edad. Ese es el factor demográfico. ¿Dónde? En tal colegio. Ese es el factor espacial. ¿Cuándo? Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ese es el factor temporal. ¿Ven? O sea, un tema tan amplio como rendimiento escolar, si yo lo redacto bien, lo acorto bien, lo achico bien, me queda bien claro de qué me voy a ocupar. Yo me voy a ocupar solamente de los factores que han influido positiva y negativamente en el rendimiento escolar de niños de entre 8 y 11 años de edad del colegio tal durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Se entiende? Sí, Sí. Perfecto. Voy a mostrar otro ejemplo, voy a mostrar varios ejemplos para que se vean. Yo quiero trabajar las insurrecciones indígenas. Amplísimo el tema, amplísimo. ¿De qué aspecto me voy a ocupar de las insurrecciones indígenas? Solo de la ideología política. Ese es el factor conceptual. Pero de la ideología política de todas las insurrecciones indígenas que hubo en el continente americano, no. Solo las que hubo en el Alto Perú. Perfecto. Entonces voy a tomar la ideología política de las insurrecciones indígenas en el Alto Perú. ¿Desde siempre? No, solo en el siglo XVIII. ¿Ven? Entonces, ¿cómo me queda perfectamente delimitado? O sea, un tema tan amplio como las insurrecciones indígenas me queda perfectamente delimitado con la ideología política de las insurrecciones indígenas en el Alto Perú en el siglo XVIII. ¿Entienden? sí, sí. Sí, Perfecto. profesor. Sí, sí. Mm, Vamos a otro tema, para que puedan pensar, digamos, de distintos lugares. Condiciones de trabajo y salud. Amplísimo el tema.
¿De qué aspecto me voy a ocupar de las condiciones de trabajo y salud? Los determinantes políticos. Entonces, mi tema de investigación van a ser los determinantes políticos, ese es el factor conceptual, de las condiciones de trabajo y salud. ¿De todo el mundo? No. ¿De los obreros del vidrio? ¿De cualquier lugar? No. ¿En la capital federal y el Gran Buenos Aires? ¿En cualquier momento? No. Solo en el periodo entre guerras. ¿Ven? Entonces, un tema tan amplio como condiciones de trabajo y salud me queda perfectamente delimitado en determinantes políticos de las condiciones de trabajo y salud de los obreros del vidrio en la capital federal y el Gran Buenos Aires en el periodo entre guerras. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, está Bien. claro. Otro ejemplo. Quiero trabajar marketing digital. Amplísimo el tema. ¿Qué quiero trabajar del marketing digital? Solo el uso del marketing digital en las estrategias de mercadeo, no en otro aspecto. Ese es el factor conceptual. ¿En dónde? Para el sector turístico, factor demográfico. ¿Cuándo? Entre los años 2010 y 2020, factor temporal. ¿Dónde? En el departamento de Maldonado, que es una provincia de Uruguay. Entonces, un tema tan amplio, tan amplio, tan amplio como marketing digital, me queda perfectamente delimitado cuando digo uso del marketing digital en estrategias de mercadeo para el sector turístico entre los años 2010-2020 en el departamento de Maldonado. ¿Está? Bueno, Bien. Otro tema. Referencias contextuales del currículum. Amplísimo el tema. Entonces, referencias contextuales del currículum. Amplísimo el tema. Lo voy a delimitar. Me voy a referir a las referencias contextuales del currículum solo de la carrera del doctorado en educación. Ese es el factor conceptual. ¿Sí? De cualquier universidad, de cualquier escuela, no. De la Universidad Nacional de Rosario. Ese es el factor espacial. Entonces, un tema tan amplio como referencias contextuales del currículum me queda perfectamente delimitado cuando digo referencias contextuales del currículum de la carrera de doctorado en educación de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Entienden? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, dos autores norteamericanos, Clive Davidson y Susan Ambrose, en un texto no traducido que se llama The New Professor's Handbook, A Guide to Teaching and Research, dicen una cosa muy interesante con respecto a cómo se delimita el tema. Ellos dicen, los temas de investigación más exitosos están ajustadamente enfocados, ¿ven? Dice ajustadamente enfocados y cuidadosamente definidos, dicen ellos. Pero son parte importante de un problema complejo y de amplio alcance. Es decir, que de un problema complejo y de amplio alcance, yo tomo una parte, una partecita, es decir, y enfoco, ¿sí? Ajustadamente esa partecita y la defino cuidadosamente. ¿Eh? Ahora bien, cuando yo hago esas delimitaciones del tema, tengo que tener en cuenta algunas cosas. Que los factores que delimitan el tema tienen que considerarse con criterios lógicos, no arbitrarios. Si yo quiero averiguar lo que pasa en una escuela, por ejemplo, ¿por qué voy a tomar esa escuela? ¿Porque queda cerca de mi casa? Es un factor arbitrario. Tiene que haber pasado algo en esa escuela que justifique que yo la tome como objeto de investigación. Si yo quiero trabajar en un periodo determinado, del 2020 al 2022, ¿por qué? ¿Porque se me ocurrió? No, porque entre el 2020 y el 2022 debe haber pasado algo importante que determine que yo quiera investigar. ¿Se entiende? No es arbitrario el recorte que yo hago. ¿Está claro hasta acá? Sí, Está claro, sí, sí, Bien. muy profesor. claro. Perfecto. Entonces, miren,
lo siguiente ahora. Después que yo elijo el tema, ¿sí? Yo ya recorté el tema, ya lo elegí, ya lo tengo elegido, ya sé cuál es. Ahora entonces digo, me pregunto, ¿qué tipo de material necesito para investigar este tema? ¿Lo tengo a mano? ¿Lo puedo consultar? ¿Qué recursos materiales económicos necesito? ¿Voy a requerir algún instrumento, algún elemento técnico? Y si necesito viajar, ¿voy a contar con el dinero para hacer el viaje? Bien. Con respecto a los participantes, ¿van a participar personas en esta investigación? Si yo voy a trabajar con personas, ¿voy a necesitar entrevistar a esas personas? ¿Esas personas van a querer que yo las entreviste? ¿Podré acceder a esas personas? La otra cuestión importante, ¿cuáles son las consecuencias de esa investigación? ¿Voy a afectar a las personas que participan de ella? ¿De qué manera voy a afectar? ¿Entienden? O sea, no es cuestión de elegir cualquier tema, sino después que uno elige el tema, preguntarse este tipo de cuestiones. No vaya a ser que yo elija un tema y que después no tenga material para trabajar. ¿Sí? Esta es una cuestión importante. Por eso les voy a plantear como una lectura complementaria un capitulito muy breve de un libro de un autor que se llama Sousa, que se llama Hacia la tesis. El capitulito es de un autor que se llama Palazzolo, que habla de el tema de investigación, claves para pensarlo y delimitarlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a enviar al coordinador este PowerPoint que hemos trabajado hoy. Les voy a mandar los dos textos que les recomiendo para leer. Y mañana vamos a comenzar nuestro trabajo y ustedes me van a presentar el tema de investigación perfectamente recortado. No importa si este va a ser el tema que ustedes van a trabajar después en su tesis. Este es un ejercicio. Yo quiero que hagan el ejercicio de poder recortar un tema de investigación de acuerdo con estas dos lecturas que yo les doy y con el PowerPoint que les voy a enviar al coordinador ahora, ni bien terminemos el trabajo de hoy. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, Bien. profesor. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que mañana, cuando empecemos a presentar el tema, lo tengan en PowerPoint, porque así, a medida que vamos desarrollando el trabajo, les va quedando un PowerPoint, ¿sí? Con todos los puntos que vamos a ir trabajando. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Muy perfecto. bien. Entonces ahora, ¿sí? Dejo un espacio para que ustedes me pregunten lo que me quieran preguntar, para que además evaluemos el trabajo, qué les pareció, lo que yo les presenté hoy, cómo lo vieron, lo entendieron, les quedó claro, ¿sí? Cuéntenme, a ver. Buenas César noches. levantó la mano. Te escucho. Alguém antes de mim, Te gente? escucho, Rose. Graças. Professor, a delimitação do tema corresponderia ao título do Sí, trabalho? título o tema es lo mismo. Yo no hago diferencia, es lo mismo. Ok, graças. Bueno, a ver, ¿cómo vieron el trabajo lo que les presenté hoy? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, bueno, profesor, gracias por tu dedicación a nosotros. Una cuestión, por favor. Sí, Você hablando, sí. quantos os fatores que han apresentado? 5 fatores específicos.
Cuando elijo el tema, cuando escribo el tema, no hay necesidad de contener todos esos factores. ¿Es verdad? No es necesario contener todos, no. El Gracias. tema puede quedar perfectamente delimitado sin que estén todos. Sí, Sí, claro. sí, gracias. Muy bueno. Bien. Profesor, otra pregunta. Sí. En el proyecto de tesis, ¿no aparece el estado del arte? No, Ya, eso es en la tesis. En el proyecto no va a estar adelante. perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profesor, ¿podemos hacer algunas preguntas respecto al curso de manera general? Por Más- ejemplo, Es que nosotros tenemos la preocupación con los directores de tesis, sí. cómo descubrir las líneas de investigación de los profesores de UNR para que podamos buscar estos profesores. No sabemos si hay una plataforma o en un sitio donde podamos encontrar estos datos y, en fin, saber cuáles, qué profesores tendrían que ver con nuestros temas para buscarlos. Nosotros no tenemos líneas de investigación predeterminadas. O sea que los estudiantes pueden elegir el tema que quieren, siempre y cuando sea un tema pertinente, ¿no? Hay temas que nosotros no podemos abordar porque son muy específicos de una Claro. región o de un país, y entonces, bueno, nosotros no los abordamos. En relación a los temas que ustedes plantean en los talleres de tesis, una vez que ustedes tienen redondeados, digamos, los temas, ya más o menos saben, etcétera, ustedes pueden elegir un director de tesis que sea brasileño, por ejemplo, o de cualquier país, y entonces van a necesitar un codirector que sea argentino. Pero pueden elegir un director argentino y no necesitan codirector. Pero eso lo van a ir viendo en la medida en que vayan definiendo sus temas, porque nosotros no tenemos líneas de investigación prefijadas para que ustedes se incluyan en esas líneas de investigación. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, por una cuestión que acabo de decir. La elección del tema de investigación tiene que ver con el conocimiento que uno tiene del tema y con el desarrollo profesional que uno tiene sobre el tema. Yo puedo tener una línea de investigación y ustedes no conocer absolutamente nada sobre mi línea de investigación. No han leído nunca nada de esa línea de investigación. Otro profesor puede tener otra línea de investigación y ustedes no han leído jamás nada ni conocen nada sobre esa línea de investigación de ese otro profesor. Por lo tanto, no van a poder hacer ninguna tesis en esas condiciones. Entonces, una de las cuestiones que nosotros planteamos es, ustedes eligen el tema de tesis, eligen el director. Si ustedes no encuentran director, nosotros los ayudamos a buscar director. Pero estamos dejándolos en libertad de elegir el tema que quieran. Siempre y cuando sea un tema pertinente, obvio, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando tengamos el tema definido, el proyecto más o menos desarrollado, podemos entrar en contacto con ustedes y nos ayudan entonces a encontrar a alguien que nos Claro, ustedes pueden oriente. buscar ustedes por su cuenta o pueden pedirnos ayuda a nosotros para que nosotros los ayudemos a buscar directores, claro. Es que como no conocemos a nadie en Argentina, ¿no? Bueno, Si no perfecto, conseguimos a nadie acá en Brasil también, creo que está necesitaríamos bien. ayuda. Bueno, vamos a suponer que ustedes consiguen directores en Brasil, necesitan codirectores argentinos, bueno, nosotros los ayudamos a buscar. No hay ningún problema. O quieren elegir un director argentino, nosotros los ayudamos a buscar, no hay problema. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Al final de la disciplina va a hablar sobre el trabajo final o
¿Habrá un trabajo final o vamos a hacerlo a lo largo de la semana? El trabajo final va a ser el PowerPoint que ustedes van a ir haciendo clase por clase. Ah, perfecto. Ujú. Ese es el trabajo final. Está bien. Y después presentan el PowerPoint como trabajo final. Ujú. Perfecto, profesor. Gracias. No, por favor. Bien. ¿Tenemos alguna intervención más? Bueno, si no es así, entonces ahora cerramos acá. Yo envío a la coordinación, ¿sí?, de Censu el PowerPoint, las 2 lecturas, y mañana comenzamos con la presentación de los temas de tesis que ustedes pudieron elaborar, con base en el PowerPoint y con base en la lectura del capitulito del libro, que yo les digo de Palazzolo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, Bien. perfecto. Perfecto. Nos estamos viendo mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Grato, Gracias. professor. Gracias. Buenas noches y mañana a la misma hora nos encontramos. Sí, sí. Buenas noches. Pessoal, eu saí os 15 últimos minutos que os meus cachorros aqui me chamaram a atenção. Eu perdi esses 15 últimos minutos, mas eu entendi que foram feitas perguntas para o professor e ele respondeu, né? E tem uma tarefa para amanhã, tem que fazer uma leitura e a gente tem que fazer a apresentação do PowerPoint com o tema e a delimitação do tema, é isso? O tema delimitado, já ele vai Calma, o apresentar PowerPoint não é para amanhã não, Marina. Amanhã é só para apresentar o tema. em PowerPoint. É que o trabalho final vai ser uma apresentação do PowerPoint que a gente vai montar, mas ele ainda não falou nada sobre isso. Não, Marina, não é para apresentar o tema delimitado já amanhã em PowerPoint. Ele vai ficar mais Não. fácil assim. Não sei. Ele não falou isso, não. É para apresentar em E do- PowerPoint. E Fica mais- do trabalho, esse capítulo aqui que ele colocou, que o Elber colocou o link, é para ler esse texto? Isso. Isso. Aí, essa delimitação que ele vai pedir para apresentar amanhã, segundo ele, é baseado nesses textitos que ele enviou aí. Tá bom. Acho que o tema delimitado, acho que quase todo mundo já deve ter, né? É o tema, né? Uhum. Para apresentar seu tema, vai montando o PowerPoint até o final do curso. Gente, salvo engano, a gente não fez isso com a professora Bárbara? Foi a primeira atividade que a gente fez. Eu assim. vou utilizar Naquela tábua lá, Não, e fizemos isso em aula também, todo mundo colocando o seu tema e seu título, né? A delimitação do tema pelo chat, que ela foi vou lendo. utilizar a mesma coisa, eu. Sim, Rose, isso mesmo. Só que aí, Então, no pessoal, meu gostaria caso, de eu dar boa mudei, noite né? a todos. Eu vou me retirar da sala, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Eu não entendi, Edmildo, o que você falou? Desculpa. Assim, é o que eu apresentei lá na aula, que a professora pediu lá no início, eu mudei aquele tema. Eu apresentei um, mas hoje o meu tema é outro já. Mas a atividade em si é a mesma. Sim. É. Só que aí, no caso, ele especificou melhor aí sobre a delimitação do tema, né? Eu estava com uma pequena dúvida ainda em relação a isso, mas agora ficou bem claro. Ok. Vou até fazer um ajustezinho lá que Eu também concordo, Edmildo. Eu acho que ele colocou melhor essa questão de delimitação do tema. Sim. Vou até A gente ajustar não uma faz coisinha. barra, não sei se vocês concordam, a gente esbarra no tamanho do título, né? Porque lembra que falou, não pode ser muito grande, mas quando você... Eu até printei aqui a exemplo do Edmildo, alguns exemplos ali de temas delimitados. Primeiro que eu printei, por exemplo, é enorme, porque ele fez ele delimitou politicamente, geograficamente, demograficamente, então ele foi ficando enorme o título. É porque os temas, normalmente, né, a delimitação espacial quase sempre tem, independente do tema. Né? Delimitação espacial e temporal quase sempre tem que ter lá, né? Mas aí não tem como ser menos de 3 À medida que você reduz o tema, aumenta o tamanho do tema. Exatamente, porque você tem que especificar mais, ali o universo da pesquisa. Quanto mais delimitado, mais longo maior fica, o título. No mínimo 3 linhas ali, de 3 linhas para frente.
Então Mas é eu isso. entendi certo. É isso mesmo. Valeu, galera. Falou, boa noite, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, gente. Eu posso desligar já?